Me da mucho gusto poder saludar esta mañana a Diego García Ricci. Él es académico del Departamento de Derechos de la Ibero, especialista en derechos humanos. Diego, ¿cómo llega el país a esta agenda? ¿Cómo llega México? Una agenda bien importante. Muy buenos días. ¿Qué tal, Jaime? Muy buenos días. Con el gusto de saludarte a ti y a todo tu auditorio. Pues mira, Jaime, la verdad es que es una fecha muy importante. Se cumplen 68 años de que la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada por la Asamblea General de la ONU. Entonces, es un día importante a nivel internacional y obviamente que es una fecha en la que nos toca a nosotros como países reflexionar sobre lo avanzado, ¿verdad? En el caso de México, bueno, pues el país ha adoptado reformas importantes, especialmente la reforma de derechos humanos que fue en 2011, y que bueno, a partir de ahí han transcurrido 5 años en los que esta reforma ha estado tomando forma, en donde hemos visto una corte un poco más activa en cuanto a la defensa de los derechos humanos, a utilizar los tratados internacionales como mecanismos para evaluar la acción de las autoridades, ¿no? Entonces, bueno, México se ha sumado, digamos, a este compromiso de respetar y hacer valer los derechos humanos, aunque la realidad, debo decirte, pues nos está ofreciendo panoramas muy adversos, ¿no? Diego, ¿qué debo entender por derechos humanos? ¿Qué debe entender nuestro auditorio por derechos humanos? Mira, esa es una pregunta muy importante porque muchas veces por derechos humanos se dice mucho y se dice nada. Pues derechos humanos son aquellos derechos que cualquier persona tiene por el hecho de ser persona. Y normalmente estos derechos se encuentran listados en las constituciones de los países o en los tratados internacionales adoptados por la comunidad internacional, los que se llaman los tratados de derechos humanos. Entonces, bueno, son derechos que la comunidad internacional llegó a un acuerdo, a un consenso de decir que todas las personas, por el hecho de ser personas, pues tenemos esas facultades, ¿no? De exigirles a los gobiernos que estos espacios de libertad y de autonomía deben de ser respetados. Diego, ¿por qué entonces luego vemos el día o los derechos de los niños, o los derechos de las mujeres, o los derechos de los pueblos indígenas? Vaya, que no es primero, y no con el derecho humano se atiende toda esta gama de personajes o de diferentes líneas que vamos conociendo, que se han venido realizando a lo largo de los últimos años? Sí, y esa es una pregunta muy relevante porque la pregunta que sobresaldría inmediatamente es por qué a estas personas se les confieren ciertos derechos y no a otras, ¿no? ¿Por qué ellos no son humanos o por qué es que se da eso así? No, tiene una explicación muy sencilla y tiene que ver con el hecho de que estas personas se encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad frente a otras. Las mujeres, bueno, pues han sufrido años y décadas de discriminación, bueno, pues entonces se han creado instrumentos específicamente encaminados para mitigar estas acciones que todavía prevalecen hasta el día de hoy. Pero bueno, estos instrumentos están mayormente especializados en atender a estos grupos vulnerables. Lo mismo ocurre con los niños, ¿no? Que son personas que se encuentran en una mayor vulnerabilidad frente a un entorno dominado por los adultos, ¿no? Estamos platicando con Diego García Ricci. Él es académico del Departamento de Derecho de la Ibero, especialista en derechos humanos. Este 10 de diciembre se celebra el Día Mundial de los Derechos Humanos. Diego, México, ¿cómo atiende esta problemática? Tenemos Comisión Nacional de los Derechos Humanos y hay comisiones locales o estatales. ¿Estas van en una concordancia o cómo camina esto? Mira, eso también es muy importante porque obedece a la creación que México hizo en los años 90 aproximadamente de crear un sistema ombudsman que está integrado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y las comisiones estatales en cada una de las entidades federativas, ¿no? Entonces, bueno, en estos espacios son espacios administrativos y lo que se llama como la protección no jurisdiccional. ¿Y qué quiere decir eso? Que es protecciones que se hacen frente a autoridades administrativas, ¿no? Funciona de la manera que es una primera ventana en la que un ciudadano puede ir a denunciar que la autoridad está llevando a cabo acciones más allá de los límites legales, ¿no? Entonces, bueno, pues este sistema lo que hace es analizar, investigar y emitir recomendaciones que, aunque no son obligatorias,
gozan de un mayor legitimidad porque provienen precisamente de personas que son reconocidas en sus ámbitos de competencias, ¿no? Ahora, las comisiones de derechos humanos han hecho importantes procesos de documentación de violaciones y que han demostrado con pruebas fehacientes que ha habido acciones de las autoridades que van más allá de lo permitido por las normas, ¿no? Entonces, bueno, México ha cumplido desde el año 92 con estas comisiones. Dicho esto, pues todavía se acusan en el país rezagos muy importantes, ¿verdad? La realidad nos rebasa, nos demuestra que hay situaciones de violaciones muy graves de derechos humanos en donde todavía, pues a pesar de contar con las instituciones, pues eso no nos garantiza que no se cometan violaciones a derechos humanos, ¿no? Diego, hemos visto lo que ha sucedido, por ejemplo, en el caso de la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa. Hemos visto también otros casos cuando se atiende todo el tema que tiene que ver con la lucha contra el crimen organizado, y ahí en estas ocasiones está el discurso y está la postura de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, pero también está en el otro lado. La vi y me llamó mucho la atención que, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con el salario mínimo. Este tema del salario mínimo, la propia Comisión de los Derechos Humanos, una vez que conoció el aumento que la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, la CONASAMI, dio a conocer, la Comisión de los Derechos Humanos se sumó al debate, más allá del debate, a exigir que se suba el salario. ¿Eso también es normal verla a la Comisión de los Derechos Humanos en este tipo de temas? Pues sí, mira, porque dentro del catálogo de derechos humanos existen los derechos económicos, sociales y culturales, que lo que buscan estos derechos es lograr situaciones de mayor bienestar para todas las personas. Entonces, bueno, digamos que en ese sentido hace mucha lógica que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos haya querido participar en este tipo de debates, ¿no? Ahora, la realización de los derechos económicos, sociales y culturales tiene otras complejidades, pues, y donde digamos que la labor que hace la comisión pues es exhortar y enrutar la acción de las autoridades a lograr esto que te decía, ¿no? El mayor disfrute de los derechos de las personas, y eso incluye pues situaciones de mayor bienestar. Efectivamente, como bien señalas, pues el salario mínimo no había aumentado, se descubrió que precisamente por haberlo referenciado en las multas, pues se evitaba que el salario mínimo aumentara, y pues eso trajo problemas muy serios de competitividad para el país, porque aumentaban los precios de servicios y productos y los salarios pues no aumentaban, ¿no? Y eso en que se traducía en situaciones de mayor pérdida de poder adquisitivo, que a la larga nos producen mayores situaciones de desigualdad, ¿no? Y eso pues afectaba mucho, sigue afectando mucho a la mayoría de los mexicanos. Estamos platicando con Diego García Ricci, académico del Departamento de Derecho de la Ibero, especialista en derechos humanos. Diego, una pregunta también que yo considero que siempre se realiza o siempre se pone en el debate cuando se habla de derechos humanos: ¿cuándo se atiende o se fija la postura, por ejemplo, en el trato a un delincuente, o en el trato a un secuestrador, por ejemplo, o en el trato es de ese lado del espectro? Y obviamente son seres humanos y tienen sus derechos, pero la línea es muy delgada. Luego la sociedad como que no le gusta que se toquen esos temas o que se aborden en esos temas, porque es una situación bien compleja para las comisiones, ¿no? Por supuesto, Jaime, y aquí la insistencia en que, como bien señalas, pues son personas, y el hecho de que hayan cometido un delito no les priva de su calidad como personas, ¿verdad? Y vuelvo a insistir, no es que eso los exculpe de su acción que va en contra de las normas, no. El hecho de tratar a una persona con los mínimos que establece la ley no los va a exculpar de sus responsabilidades civiles penales, ¿verdad? Lo único que se garantiza es que la autoridad, precisamente porque está en una situación de mayor poder sobre ellos, no abuse de ese poder. Y al vigilar que estas personas reciban un respeto a sus derechos humanos, pues nos garantiza que cualquiera de nosotros que podamos estar en una situación como esas, también esos derechos no sean garantizados, ¿no? Entonces, para decirlo en palabras muy sencillas, no es por ellos, es por nosotros mismos, por los que nosotros velamos porque los derechos humanos sean protegidos.
Claro, porque en cualquier momento uno puede estar del otro lado, ¿no? Por supuesto, y ahí es cuando entonces la gente cae en la cuenta que los derechos humanos pues pueden hacer una diferencia muy importante entre la actuación de una autoridad que sea conforma con los parámetros legales o aquella que pues incurre en excesos, ¿no? Y lo que más buscamos como una sociedad democrática es que la autoridad cumpla con lo que dice la ley, ¿no? Pues Diego García Ricci, académico del Departamento de Derecho de la Ibero, especialista en derechos humanos, gracias por ayudarnos a comprender la importancia y en el día que se celebra el Día Mundial de los Derechos Humanos. Hay mucho por hacer, pero muchas gracias por tomar una llamada. Muchas gracias, Game, que estés muy bien y que estén todos muy bien.